Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Álvaro Tostado Patrimonios Inmobiliarios. El día de hoy les tengo un video muy especial a todos aquellos primerizos en el tema de inversiones inmobiliarias. Antes de comenzar los quiero invitar a que me sigan en mis diferentes redes sociales, se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de nuevos videos que vayan surgiendo. Bueno, comencemos con el video, que empieza la intro. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de los diferentes puntos importantes que debemos tomar en cuenta antes de adquirir un bien inmueble, o en este caso, como lo llamamos, nuestra primera propiedad. Así para que ustedes ya tengan un poquito más de confianza y conocimiento al momento de adquirir ya sea una casa, un departamento o hasta un terreno. Ok, pues comencemos con el primer punto. El primer punto del cual vamos a hablar es de nuestros ingresos comprobables. ¿Cómo se comprueba normalmente un ingreso? Bueno, yo conozco 4 formas diferentes. El primero de ellos es con tu recibo de nómina, otro con tus estados de cuenta de ahorro o de nómina, con tu declaración fiscal anual o con los estados de cuenta de tu tarjeta de crédito. Luego, el siguiente punto sería la cantidad de capital con el que contamos. De los ahorros que tenemos guardados, ¿cuánto porcentaje vamos nosotros a destinar a nuestro primer pago? Este primer pago normalmente lo conocemos como enganche. Con esto nosotros aseguramos que nuestra propiedad no va a ser vendido a ninguna otra persona. Pero bueno, ya llegaremos más a ese punto después. El siguiente punto tiene que ver con estar al corriente de tus declaraciones de impuestos. Esto más que nada se refiere a que paguen sus impuestos y a tiempo, por favor. Ya, teniendo todo esto en orden, nosotros podemos empezar a ver opciones. Primero, tenemos que escoger la zona de la cual nosotros vayamos a querer llegar a vivir o donde vayamos a querer invertir nuestro dinero. Váyanse a dar una vuelta, vayan a conocer y ya de ahí empiezan a recopilar un poco más de información sobre la disponibilidad que hay en la zona. También pueden utilizar las plataformas digitales para encontrar otros desarrollos que tal vez no llegaron a ver por la zona. Yo recomiendo mucho que utilicen el buscador de Google, puesto que puedes encontrar páginas de diferentes desarrollos o hasta anuncios de otras páginas con disponibilidad de casas, departamentos o de terrenos. Siguiente punto, fíjense en el enganche. Ahora sí, ya llegamos a uno de los puntos más importantes. Vuelvo a repetir, el enganche es tu pago inicial. Esto en la mayor parte de las ocasiones tenemos que pagarlo con recursos propios, puesto que los créditos bancarios no cubren este monto. Normalmente los desarrolladores inmobiliarios llegan a cobrar en un porcentaje del 10 o hasta el 30% del valor de la propiedad como enganche. Como un tip, yo recomiendo mucho que si ustedes quieren una facilidad de pago de enganche, busquen desarrollos en preventa. En la descripción del video les voy a dejar el enlace de uno de los desarrollos donde me encuentro vendiendo. Este se encuentra dentro de la zona de Zapopan, Jalisco, y se encuentra en preventa. Bueno, pasando al siguiente punto, ahora sí llegamos a comparar. Ya que tenemos varias opciones de propiedades, ahora sí comenzamos a filtrar. Comparen las ofertas, comparen la cantidad de capital que tienen que desembolsar, comparen las fachadas, comparen los diseños, comparen todo. Ya después de que calificaron todas las propiedades, verán que es mucho más fácil escoger la propiedad indicada. Cabe decir que a veces llegan a surgir otras dudas. Ahí lo que les recomiendo es que vayan con su asesor y le pregunten lo que necesiten. Ahora, por último, vamos a hablar de la parte del financiamiento. Esto depende totalmente de su estrategia financiera, de cómo vamos a terminar de liquidar nuestra propiedad, ya sea por recursos propios, ya sea por un crédito bancario, ya sea en el caso de México por un crédito Foviste o por el crédito Infonavit. De estos dos pueden surgir el Cofinavit o el Foviste aliados, que pueden ser combinados con un crédito bancario. Si ustedes van a optar por un crédito bancario, les recomiendo lo siguiente. Cuando estén empezando con la búsqueda de su propiedad, pongan un precio fijo. Este precio fijo se lo dan a conocer a su banco y el banco ya les tendrá respuesta si ustedes son aptos para crédito o no. Eso les quitará mucho tiempo de encima y van a tener mucho menos retrasos. Además que les dejará la cabeza un poquito más fría y ya podrán tener una mejor decisión. Si llegan a tener un poquito más de dudas de cómo funcionan las finanzas dentro del mundo inmobiliario, les recomiendo el video que tuve con Alberto Vaz García, que quedó
increíble, súper conocimiento del tema financiero dentro de este ámbito. De verdad, les gustará muchísimo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haberte ayudado a que tengas un poquito más de noción y camino para poder llegar a adquirir tu primer propiedad. Si tienes alguna duda más con respecto a las inversiones inmobiliarias o te gustaría saber otro tema de este mismo ámbito, házmelo saber aquí abajo en los comentarios del video, para yo crear videos muchos más entretenidos para ti y que lleguen a tener lo suficiente información que tú necesitas. Pues que tengan un excelente día y pues nos vemos en el siguiente video.